Hola, bendiciones, amados hermanos. Nos encontramos hoy para la honra y la gloria del Señor, nuevamente reunidos en su nombre. Después de un pequeño impas que hicimos la semana anterior, estamos aquí nuevamente para retomar la enseñanza que estamos desarrollando sobre el tema entendidos en los tiempos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por su participación, por la fidelidad de Dios hacia nosotros y también por el compromiso de cada uno de nosotros con Él. Bienvenidos sean y nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, diciéndole al Señor, sé en medio nuestro, háblanos, dirígenos Espíritu Santo, comunícanos esa palabra que tú quieres que nosotros tengamos en conocimiento, que la aprendamos y que también la podamos poner en práctica al discernir lo que tú nos estás hablando, para así responder a ese llamado que tú has hecho tal como lo hiciste también a los hijos de Isaacar. Nos llamas a todos a ser entendidos en los tiempos. Pedimos de tu revelación, estamos atentos a lo que nos digas. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Celestial, háblanos. Amén. Nos encontramos entonces en el capítulo 10 de estas enseñanzas y hago un breve recuento de la palabra que el Señor nos ha dado, incluyendo las dos lecciones anteriores, en las cuales el Señor nos había expresado sobre la importancia de tres verbos. El primero era escuchar, el segundo observar y este tercero para completar esa triada es esperar. Y entonces vamos a estar buscando en Salmos 27 lo que el Señor nos trae para este inicio de lección. Y la palabra en el Salmo 27, versículos del 11 al 14 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Palabra clave, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué linda esta palabra que está escrita en la Biblia y nos dice que fue plasmada de lo que decía David. Es un salmo de David declarando que Dios es su luz y su salvación. Y en este clamor que él hace, él está también motivándonos a que nosotros conozcamos esos principios básicos y bíblicos para caminar como Dios lo desea. Como recién acabo de decir, hay tres palabras claves que el Señor nos ha dado y las hemos venido comentando, la cual es escuchar, observar y hoy corresponde esperar. Y dentro de esperar encontramos uno de los principios más importantes, que es obedecer al Señor y dejar toda situación en las manos de Él. Y junto con esto de la obediencia, nos está diciendo, entiende la implicación que hay, es ceder nuestra voluntad a Dios para que Él pueda obrar en su tiempo y a su manera y nosotros también podamos actuar o reaccionar acorde a su voluntad. Si nosotros nos mantenemos en el centro de la voluntad perfecta de Dios, vamos a evitar adelantarnos a su tiempo. Quiere decir que no vamos a fallar con la paciencia, sino que al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no nos vamos a adelantar, no vamos a estar cayendo en problemas, porque estamos confiando en la dirección que Dios está trayendo para que su voluntad sea perfecta en nosotros y para que se cumpla en cada uno. Y ¿cómo lo ponemos esto en practicidad? O sea, en la cotidianidad. Bueno, pensando en que antes de tomar una decisión rápida, hemos de avanzar en qué? En esperar en el tiempo de Dios.
Por eso el salmista nos está recomendando en el verso 14 del capítulo 27, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hemos de recordar que el tiempo de Dios no solo es bueno, sino que también es perfecto. Y Dios es un Dios que vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso reconocemos que una de sus calidades es que es un Dios omnisciente. Él conoce todo de nosotros, cada aspecto de nuestras vidas, cada área, cada necesidad, cada deseo. Y por lo tanto, comprende nuestra condición, nuestra situación, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras peticiones. Y cuando se las decimos y también agregamos, Señor, hágase tu voluntad, estamos cediendo ese derecho para que se cumpla el plan divino de Dios perfecto en nosotros y de acuerdo a su voluntad. Hemos de recordar cada uno de nosotros que nuestro conocimiento es limitado. Por lo tanto, orar y esperar al Señor para que Él nos muestre el camino es acciones y herramientas importantes para que podamos ver cumplidos aquellos anhelos de corazón. Cuando nos adelantamos, cuando no esperamos, podemos caer en error y en malas decisiones. Por eso el salmista nos está diciendo, aguarda a Jehová. Y es la palabra que el Señor está diciéndonos, espera. ¿Cómo esperamos? Esperamos con una buena actitud, esperamos orando, esperamos en fe, esperamos con amor, esperamos creyendo y con grandes expectativas de lo que Dios va a hacer a nuestro favor. Y dentro de esta espera, yo quiero hacer referencia a cuatro requisitos, por decirlo así, para esperar en Dios. Y uno de ellos es la fe. Si nosotros nos ejercitamos en la fe, es porque comprendemos quién es Dios y confiamos en Él y nos damos cuenta que su tiempo siempre es perfecto, que Dios no nos está limitando ni privando de nada, sino que de acuerdo al conocimiento y la sabiduría que Él tiene, nos invita a pedir, a buscar, a llamar en oración y Él promete respondernos de acuerdo a su divino propósito y a su tiempo. Para esto vamos a respaldarlo en Mateo 7:7. Vamos a buscarlo rápidamente. Mateo 7:7. Y la palabra nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué lindo entonces saber que si la respuesta no nos llega inmediatamente, con base o en función de lo que hemos pedido, es porque Dios está trabajando. Él es amor, Él es sabiduría, Él es conocimiento y Él tiene el control de todo. Por lo tanto, nosotros hemos de tener esa fe de esperar con amor de que nuestro amado Salvador, nuestro amado Padre, en el tiempo adecuado, en el tiempo acorde a su voluntad, Él va a cumplir sus promesas y se va a mostrar a cada uno de nosotros. Otro requisito, además de la fe, es la paciencia. Si buscamos en el Salmo 37, Salmo 37, verso 7, nos dice, un momentito que aquí voy, Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Este salvo está diciendo, mientras esperes, ten paciencia, no te alteres. ¿Por qué? Porque muchas veces esperar puede causar en nosotros impaciencia, puede causar en nosotros ansiedad. Podemos caer en pensamientos de que Dios no está haciendo nada. Mas, sin embargo, si recordamos el amor de Dios,
y que Él nos ofrece guianza y dirección. También Él traerá su provisión, su ayuda, su fortaleza en el tiempo que nosotros estamos en espera, y Él traerá también eso que hemos anhelado, y no va a haber tristeza, sino que, como dice la palabra, la bendición de Dios no añade tristeza, sino que más bien hace que cada uno de nosotros nos sentamos en plenitud. Un tercer requisito que evidencia la espera es la valentía. Y con la valentía hemos de entender que Dios espera de nosotros que seamos valientes mientras estamos esperando. Muchas veces no comprendamos el porqué de la tardanza para la respuesta. Muchas veces no comprendamos por qué hemos de insistir o permanecer en el tiempo que Dios ha decidido para cumplir su perfecta voluntad. Pero sí hemos de entender que si nos precipitamos, que si no somos fuertes, valientes, si no nos mantenemos, difícilmente vamos a lograr ver aquello que el Señor espera de nosotros, lo cual en un primer lugar es la obediencia. Cuando somos obedientes, somos valientes, y Él nos lleva a ese camino que Él ya ha trazado para alcanzar lo que nos ha prometido y lo que nosotros hemos solicitado, y todo acorde a su voluntad. Otra palabra que viene en este grupo de requisitos es la determinación. Y la determinación es poderosa cuando usted y yo decimos: no vamos a cambiar de parecer, nos vamos a mantener en las promesas del Señor. Voy a escuchar las personas que traen consejo para mí y que me van a ayudar a seguir adelante. Muchos pueden volver atrás, muchos pueden pensar otras cosas, mas sin embargo, si nosotros nos determinamos, vamos a estar fortalecidos en el Señor, vamos a estar constantes, perseverantes, y Él va a ver eso como ofrenda de obediencia y va a entregarnos aquellas cosas que Él ha decidido darnos. Dentro de esta invitación que el Señor ha hecho de escuchar, observar, esperar, Él nos está diciendo: es tu responsabilidad obedecerme y dejar las consecuencias en mis manos. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la voluntad de Dios es cuando tomamos la mejor decisión. Y aunque no recibamos todo lo que anhelamos de acuerdo a nuestros planes, no nos vamos a perder las bendiciones del Señor, las cuales, amados, sí concuerdan con el tiempo y la voluntad de Él. Por lo tanto, cada uno de nosotros siempre ha de estar buscando la sabiduría de Dios. ¿Cómo la encontramos? Por medio de la oración. Porque mientras esperamos la dirección de Dios y observamos su obra en nuestra vida, vamos a ir creciendo, vamos a irnos afirmando, vamos a ir acrecentando esa sensibilidad en el espíritu para lo que Dios quiere hacer en nosotros, para cumplir su obra en nuestro favor. Y sabiendo que eres un Padre amoroso, que sus planes son de bien para nosotros, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no darnos esa oportunidad de decir: voy a escucharlo, voy a observarlo y voy a esperar? Porque Él es fiel y Él cumplirá su propósito en mí. Así que gloria a Dios por estas tres palabras que hemos estado estudiando y que vienen de la mano con este tema de inquirir en el Señor, de poner en práctica, escucharlo, entender lo que Él nos está diciendo, analizar y poner en práctica esos requisitos, vamos a decir, que Él está trayendo para poder ver hecho realidad eso especial, esos dones, esos de repentes, esas bendiciones que Él trae para nosotros, y que sabe que eso nos suma, que eso nos fortalece y que eso alegra también nuestra vida y nuestro existir. Gloria a Dios entonces por esta palabra,
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y continuando con la enseñanza de entendidos en los tiempos, hemos venido hablando muchos aspectos relacionados con lo que tiene que ver la parte del trabajo profético. Y hoy el tema que vamos a estar enfocando tiene como objetivo enfatizar la diferencia de responsabilidad que existe entre un creyente profeta y uno que tiene oficio de profeta. Y por eso el título, don u oficio. Bueno, yo consideré que era importante que revisemos cuáles son estos dos conceptos y por eso en la enciclopedia de conceptos hice la revisión de qué significa don y qué significa oficio. Como lo estamos viendo en nuestras pantallas, al preguntar qué es un don, entendemos que son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Es algo que no se puede comprar, es algo que Dios entrega libremente y todo el que quiere lo recibe y también lo puede poner en práctica. O sea, es algo que Dios trae a la persona. Y cuando revisamos qué es un oficio, nos damos cuenta que es una ocupación habitual que tiene una persona, es decir, aquella actividad a la cual dedica la mayor cantidad de horas y esfuerzo y que define su trabajo en la sociedad. Entonces, cuando hablamos del don profético, estamos hablando que es algo dado por Dios, es un regalo, es una bendición. Y por eso hemos hablado del mover profético de Dios en todo su pueblo y también en aquellas personas que Él elige para estar hablando con ellas, para que sean voceras o comunicadoras de sus deseos, de lo que Él está hablando, de lo que Él está diciendo. Y entonces vamos desmenuzando, por decirlo así, y nos vamos dando cuenta que ese don se recibe por una bendición, es una capacidad que Dios da, es un regalo. Y quienes tengan ese oficio profético es porque está puesto a ese trabajo, a ese servicio. No es que prima otras actividades, sino que primariamente o primeramente o más realzado, más enfocado, está en trabajar en lo que es estar hablando de lo que Dios está comunicando, de lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué decir esto? Bueno, porque a veces escuchamos una persona profetizar o alguna manifestación de palabra profética y decimos, esta persona es profeta. Pero hemos de recordar que hemos aprendido que el don es un regalo, cualquiera puede profetizar, en el sentido de que si el Señor viene el Espíritu Santo sobre él, esta persona puede hablar y expresar. Y recuerden que la palabra dice que si nosotros callamos, hasta las piedras pueden hablar. Y quien tiene un oficio profético es aquella persona que se dedica a eso. O sea, en eso invierte horas, esfuerzo y es reconocido o reconocida a nivel social por el trabajo que lleva a cabo. Y dentro de esto, creo que es importante entonces que sigamos desmenuzando, o sea, dejándolo como la mínima expresión, el revisar que cuando se madura este don de profecía, podemos encontrar 4 categorías de revelación profética de parte del Espíritu Santo. Y las voy a nombrar. Está el espíritu de profecía, el don de profecía, el ministerio de profecía y el oficio de profeta. Y al poder revisar lo que implica cada uno,
o la importancia o el trabajo de desempeño de cada uno, nos va a ayudar a entender cómo son distintos y cómo cada uno tiene su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Con el primero entonces que vamos a empezar abordando es el espíritu de profecía. Y cuando hablamos del espíritu de profecía, nos estamos refiriendo a esas ocasiones en que el Espíritu de Dios rodea a un grupo de personas en las que podría llamarse, cuando uno dice esa atmósfera, ese entorno de gracia, de gloria, en la cual está el cabot del Señor, o sea, donde Él manifiesta su presencia en medio de la asamblea, en medio de la congregación, en medio del grupo que está reunido orando o que está adorando. Y en este mover así, en esta manifestación de la presencia de Dios, puede darse una palabra profética, la cual puede salir de la boca de alguno de los participantes y no necesariamente vamos a afirmar que tiene o no el don de profecía. Para revisar esta afirmación, vamos a buscar la palabra en Primera de Samuel 19, donde vemos el espíritu de la profecía en la historia que se presenta con el rey Saúl. Así que buscaremos Primera de Samuel 19, versos 20 y 21. Y dice: Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Y nos dimos cuenta también, si seguimos leyendo, que luego fue Saúl y Saúl también profetizó. De hecho, cuando él fue ungido por Samuel en un inicio, recordemos que mientras él andaba en la búsqueda, ¿verdad? De aquellos animalitos que se le habían perdido al papá y todo esto, él se encuentra una compañía de profetas y él también está profetizando en ese momento. Entonces, es el espíritu de la profecía que se hace presente. Estamos diciendo entonces que es ese mover de Dios, del Espíritu Santo, que desciende sobre una persona y puede hablar esta verdad de Dios inspirada por el Señor. Y damos gloria a Dios por esa oportunidad que Él abre, porque entonces vemos que definitivamente Él no hace acepción de personas y que toda lengua puede confesar esta verdad de que Jesucristo es el Señor y de sus planes de bien, de sus planes de bendición para su pueblo, para sus hijos. Y dentro de esta categoría de revelación profética, entonces vimos, o estamos estudiando en este momento, que encontramos el espíritu de profecía y también está el don de profecía. Este don de profecía es más que nada lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y que hemos hecho revisión, que es un don del Espíritu Santo que Dios da generosamente a su pueblo para edificarles y para ayudarles a caminar con pasos firmes. Vamos a buscar entonces Primera de Corintios 12. Un momentito que yo también voy a estarme ubicando en Primera de Corintios 12, eh, verso 10. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice, y ya esto lo hemos hecho referencia una y otra vez,
que dentro de los dones que reparte el Espíritu Santo encontramos en el versículo 10 a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Estamos dándonos cuenta que entonces el don de profecía, lo hemos dicho una otra vez, es también un regalo. El Señor lo entrega. Y si revisamos eh, Primera de Corintios 14, versículo 6, la palabra nos dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Entonces nos estamos dando cuenta que es un regalo para cada persona y que la persona puede emplear el don de lenguas, pero también si profetiza tiene que venir esa revelación para que todos puedan entender qué es lo que se está diciendo. Vamos al verso 24. El versículo 24 nos dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, nos está diciendo que es como un rasgo que tenemos donde las personas puedan escuchar que se está profetizando. Pero recuerden que eh, esto de profetizar puede ser tamizado, o sea, puede ser evaluado, puede ser revisado y no nos debemos de sentir mal. Estoy haciendo un barrido porque ya esto lo hemos hablado y desmenuzado bastante profundo. Y también en el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nos damos cuenta entonces que el don de profecía puede estar, y lo hemos dicho, dentro del mover profético del cuerpo de Cristo. Y esto lo que busca es lo que ya sabemos cómo estamos pesando la palabra, que nos exhorta, que nos redarguye y nos edifica. Y por eso, dentro de este mover, si todos pueden profetizar, bueno, que sea entendible para todos el mismo idioma, por decir así, y que se haga con orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, dentro de estas categorías de revelación profética, vemos que está el espíritu de profecía, el don de profecía, y ahora entraremos a hablar del ministerio de la profecía. Y este tercer eh, clasificación, este punto, nos habla que es cuando las personas ejercitan el don regularmente. O sea, van desarrollando un regalo un ministerio, una administración, vamos a decir así, la cual puede presentarse de manera frecuente, no circunstancial ni ocasional, sino que es algo que regularmente se está dando. Entonces, la persona se está dando cuenta que esa capacidad está permaneciendo en ella. Ese don está fluyendo, está más frecuente. Y dentro de esta categoría está el cuarto, que es el oficio de la profecía. Y es porque el profeta va más allá del ministerio, va más allá eh, porque ya es un oficio. Y de ahí que se le llama entonces como tal profeta, o usualmente esto se hace. Podemos buscar la palabra en Efesios 2, vamos a hacerlo un momentito, en Efesios 2, del versículo 18 al 22, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, perdón, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El oficio de profeta, como dijimos, va a ser esas personas que trabajan y que no solo van a tener el espíritu de la profecía, sino también el don de profecía, está ejerciendo ese ministerio de profecía y por lo tanto es un oficio que hay en ellos, el oficio de profeta. Y las personas que tienen oficio de profeta también no solo están llamadas a hablar lo que escuchan del Señor, sino también tienen la responsabilidad de equipar al cuerpo de Cristo para expresar cómo opera el don, de manera que las personas que están formándose o están conociendo sobre esta revelación profética que el Señor trae, puedan verles como madres o padres o como mentores, por decirlo de alguna manera, para ser edificados, para ser consolidados en que en este trabajo de transmitir la palabra de Dios como corresponde. Y este que es profeta va a trabajar también entonces en esa multiplicación de otros profetas. ¿Por qué? Porque enseñan y modelan un estilo de vida profético. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque son gente de testimonio, son gente de santidad, son gente que tiene el temor de Dios, son gente que entonces han ganado credibilidad y autoridad para dar dirección y para dar corrección a los que están operando en esas funciones proféticas básicas. ¿Y todo con qué? Bueno, dirigiéndonos o tomando como referente lo que es el pesar, la palabra que ellos dan, de acuerdo a lo que hemos aprendido. La palabra tiene que edificar, exhortar y también consolar. Por eso, en Primera de Corintios 12, vamos a volver a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, en el verso 28, la palabra dice, eh, y lo digo como parafraseado, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, perdón, ayudas administrativas y diversas clases de lenguas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el oficio de profeta, el oficio de profeta nos damos cuenta que está al lado o a la par del oficio apostólico. Y entonces nos está dando a entender que tiene un nivel de madurez y de autoridad que de alguna manera se equiparan tanto los apóstoles como los profetas. ¿Y qué vemos con respecto a hablar apóstoles? Bueno, recordemos que el pastor particularmente o usualmente tiene autoridad sobre una iglesia local, mas el apóstol tiene un llamado a ser edificador, así como los profetas de oficio. ¿Por qué? Porque van no solo a una congregación, sino que tienen un llamado más amplio en el cual están relacionándose o dando palabra, directrices o ya sea correcciones que vienen de la palabra del Señor y, y entonces hay un nivel de responsabilidad, de revelación, de autoridad mayor.
Y estamos hablando por eso que en la palabra en Efesios 2:20 y también en Efesios 3:5, si quieren lo leemos un momentito. Efesios, creo que lo acabamos de leer, pero bueno, Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vamos a leer 3:5, que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que hay una implicación o hay implicación de revelación de autoridad para poder hablarle al cuerpo de Cristo. Y de ahí la responsabilidad de vivir en santidad, de tener testimonio, de estar buscando en la presencia de Dios o vivir prácticamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? En esa relación, en esa comunicación con el Señor, porque está esa responsabilidad de posición de lo que se dice, de lo que se habla. Por eso es que hay que escuchar, hay que ver, hay que pensar y entender, tener ese espíritu de discernimiento. ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Y, y no sentirnos ofendidos. Digamos, si en algún momento alguien se siente subestimado porque está exonerado dentro de los ministerios, verlo como fundamental o con esta amplitud, el que es pastor, sin entender que son capacidades que el Señor da y de acuerdo a eso las personas hacen su trabajo. Y al hablar de hacer el trabajo, hemos de entender que el asunto de la profecía, de toda profecía que se dé, es liberar el testimonio de Jesús. Y coloco esta cita bíblica, mira, no le puse la referencia, es Apocalipsis 19:10, donde Juan está en ese estado visionario y describe, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Hemos de entender que Juan, ante quien se había postrado, era ante un ángel para adorarlo. Mas, sin embargo, el ángel le está diciendo, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús, así que adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hemos de entender entonces que Jesús quiere testificar. Y como Él quiere testificar, Él usa a hombres y a mujeres para hacerlo. Aquellas personas que le sirven a Él con su voz, no para atraer la atención para ellos mismos, sino más bien para llevar el mensaje y al mensajero. El mensajero, el Espíritu Santo. El mensaje, lo que Jesús está mandando a decir. Y entonces hemos de tomar en cuenta, amados, que ya sea que la profecía se trate de eventos venideros, trascendentales, o una simple reafirmación como no temas, está liberándose el testimonio del Cordero que fue sacrificado y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre.
Hemos de entender entonces que cuando una persona está en el espíritu y está con la profecía, cuando tiene palabra, es porque está dando testimonio de Jesús, es porque está empleando este don que no ha cesado y está atestiguando, está diciendo el amor de Dios por la humanidad y esta muerte sacrificial de Jesús en la cruz para traer vida y vida en abundancia. Hemos de buscar entonces el rostro del Señor para que nosotros seamos una generación de creyentes que nos estemos moviendo en los dones espirituales, en el particular de profecía y también en revelación, en dones de poder, en todos estos dones vocales que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está diciendo, es mi manera de hablarle a la gente, decirle, vuélvanse a mí, los amo, he pagado a precio de sangre por ustedes, los he libertado. Si quieren aceptar esa libertad, vengan a mí, fortalezcanse, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Qué importante tener como referente para pesar el actuar de una persona que se hace llamar profeta de oficio, que no esté llamando la atención para sí misma, sino que esté clara que ha de poner el nombre de Jesucristo en alto y que hacia Él es que deben de ser colocados los ojos tanto del que está profetizando, del que está en el espíritu de la profecía, en el que está en el don profético, el que está en el ministerio profético o en el que es profeta de oficio, poniendo los ojos en Jesús, poniéndolo a Él en alto y no en sí mismo, entendiendo que somos instrumentos para la honra y la gloria del Señor. Por eso es que no lucramos con este don, con este ministerio, con este oficio, sino que entendiendo que el obrero es digno de su salario, pero eso no significa que va a buscar bien para sí mismo, sino que tiene la responsabilidad de expresar lo que escucha del corazón del Padre, del corazón del Hijo, de ese amor, para que vengan a aceptarlo, a creer en Él. Y es por esto que se ha tomado tanto tiempo para enseñar, para desmenuzar, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la revelación profética, porque nosotros no podemos ser engañados, porque Dios es transparente, porque el Espíritu Santo lo que busca es que nosotros estemos cerca al corazón de Dios, de su palpitar y entendamos lo que Él nos está hablando. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un profeta? Usted me dice, Erika, ¿cómo lo identifico? Bueno, vamos a revisar entonces que es importante saber que una de las acciones de un verdadero profeta va a ser que viene a equipar a los santos. O sea, ¿quién viene a equipar al cuerpo de Cristo? Tiene como objetivo. Por eso la palabra en Efesios nos dice que nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La familia de Dios, hemos de reconocer esa sustancia, o sea, esa llenura, esa palabra inspirada en la palabra de Dios en las escrituras. Y por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Hemos de entender que el llamado de un profeta es que colabore para que la iglesia sea madura, para que pueda
aceptar y vivir en obediencia al establecer y cumplir el mandato de Dios sobre esta tierra. El llamado profético, amados, entonces, es que se equipe a los santos, es equipar a los santos para que haya una comprensión acerca de lo que Dios está hablando, de lo que Él espera que hagamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, tiene que haber entrenamiento, tiene que haber enseñanza. Y necesitamos hoy en día armarnos con la enseñanza suficiente para poder identificar a esos entrenadores, a esas personas que tienen ese llamado de Dios, para que las personas, para que los creyentes, los hijos de Dios, entiendan lo que Dios está diciendo, lo que está pidiendo y cómo hacerlo. Por eso es que hemos hablado que dentro de, del don de profecía en estos postreros tiempos es más importante la parte de interpretación que la, que la parte de predicción, porque la palabra escrita ya está, pero las personas la leen y no necesariamente la comprenden. Entonces, qué importante que podamos asumir esa necesidad, ese trabajo, esa directriz del Espíritu Santo de enseñar, de formar, de capacitar, de consolidar, para que las personas puedan cumplir con eso que el Señor les está llamando a hacer. Y este llamado requiere de mucho compromiso y requiere de responsabilidad. Y la responsabilidad no la podemos dejar caer solo en aquellas personas que se mueven en el don de discernimiento de espíritus, sino que también hemos de entender que el trabajo de los ministerios quíntuples es necesario. ¿Por qué? Porque debe de haber formación también de la Biblia, enseñanza bíblica práctica, lógica y sana, que ayude a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los creyentes, a identificar a los verdaderos profetas de los falsos, a identificar realmente lo que el Señor está pidiendo, a lo que Él nos está llevando. Y de ahí que, por eso, la palabra que dice, edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a estar buscando en Efesios 4. Vamos a buscar en Efesios 4. Un momentito, por favor. Efesios 4. Y vamos a estar leyendo del verso 13 al 16. Y nos dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué palabra, ¿verdad? Queda uno eh, como, ¿verdad? Como tan lleno, no sé, es tan bello. Vamos a leerlo ahora en nueva versión internacional y dice, de este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Qué importante que nosotros podamos ser enseñados y nos importe tener aprendizaje y conocimiento, sea que usted tome la determinación de estudiar por usted mismo, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo para que lo dirija, o sea, porque usted saca tiempo como en esta reunión para ser formado, para estar creciendo todos juntos en conocimiento. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice: la verdad os hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En un mundo donde hay tanto engañador, que hay tanta mentira, que hay tanta influencia de ideologías, es preciso que nosotros sepamos identificar quiénes son los que realmente están hablando de Dios. Y ahorita que yo estoy diciendo esto, el Espíritu Santo me hace ver, y lo quiero compartir, que hay personas que son motivadores, hay personas que hablan mucho del positivismo, del dominio propio, mas sin embargo, y hay sincretismo, y esto ya lo habíamos hablado en algún momento. Sí, en el discurso que ellos tienen, son cosas buenas, son cosas positivas, mas, sin embargo, al revisar con profundidad, nos damos cuenta que no hay una base bíblica, que no se está diciendo, mire, es con base en la palabra de Dios, es con ayuda del Espíritu Santo, es que el Señor es a Él a quien tú tienes que rendirte y darle la dirección de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente en apariencia que hablan de parte de Dios, pero no son de Dios. Y podría aquí nombrar algunos libros o personas que son muy famosas, muy reconocidas en el mundo y tienen una forma de hablar muy bonito y parecen que son creyentes en Dios, mas sin embargo tienen toda una filosofía de vida en la cual hay un conglomerado de ideologías. Entonces a esto le llamamos sincretismo religioso, porque es una mezcla de cosas y al final dicen, bueno, pero es que es bueno, es positivo, es para todos progresar, es para todos estar mejor. Pero nosotros no podemos creer en alguien nada más que hable bonito, que nos motive, que nos aliente, si no está diciendo que la base de nuestro existir, que la base de nuestra vida está en Jesucristo, que Él es el que nos va a ayudar, que nosotros por nuestra propia prudencia, por nuestra propia fuerza, no vamos a salir adelante. Y por eso leemos Apocalipsis 12:11, que dice en Nueva Versión Internacional: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Esta palabra está hablando de aquellas personas que han desestimado su vida por seguir a Cristo, aquellos que están comprometidos con el Señor. Y entonces hemos de entender que podrá haber gente que parece profeta, podrá haber gente que hace señales, que hace prodigios, que habla muy bonito, pero usted y yo estamos llamados a estar entendidos en los tiempos y recibir la formación adecuada. Y es pesar lo que oímos.
exhorta, edifica, consuela. Si usted dice, es que habla muy lindo, no es suficiente. Dice algunas citas bíblicas, pero nos está diciendo realmente que es por medio de la sangre de Jesucristo, del testimonio de Jesucristo, que nosotros podemos actuar, podemos vivir, podemos hacer, podemos decidir. Recuerden que el Señor ha hablado que hay muchas cosas que parecen, pero no son. Y el Espíritu Santo me trae esta palabra en Gálatas 3:1, la cual dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Hay personas que se muestran como profetas, que se muestran como pastores, como apóstoles, como evangelistas, como maestros, y hacen muchas cosas casi igual. Mas, sin embargo, no predican a Cristo resucitado, no predican la salvación, no viven en santidad. Así que hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a estar atentos, alertas, a tener mucho cuidado en quién estamos poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza, porque nosotros hemos de entender que los que están enseñando tenemos responsabilidad de enseñar con base en la palabra. Y los que están aprendiendo deben de tener también esa responsabilidad de discernir en el espíritu quién está hablando y qué es lo que está diciendo, para saber si esto está enseñando, redarguyendo, exhorta, edifica. Puede sonar muy bonito, pero no necesariamente venga de Dios. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a no dejarnos fascinar, o sea, a no dejarnos sorprender por gente que parece, pero no es. Luego, estamos echando la culpa a los demás y dando responsabilidades, y hemos sido nosotros los que no hemos estado atentos. Así que ver frutos en los cuales se evidencie lo que habla, que sea poniendo a Jesucristo en alto, el testimonio de Jesucristo. Oramos. Señor Jesús, gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has ministrado. Nos estás diciendo que hemos de tener cuidados porque hay lobos vestidos de oveja. Mas, sin embargo, tu palabra dice que los que son tuyos te reconocen, oyen tu voz y van en pos de ti. Nosotros queremos oír tu voz e ir en pos de ti. Que tu palabra sea la que nos dirija, que tu palabra sea la que nos sustente, que podamos entender, Señor, que si nosotros estamos cercanos al palpitar de tu corazón, todo, todo mover profético que haya, ya sea del espíritu de la profecía, o sea, el don de profecía, el ministerio de profecía o el oficio de profeta. Tú primero ya nos has hablado a nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo, en su primer contacto con cada hijo de él, con cada persona, para eso ha puesto la conciencia. Y que tú ya nos has hablado, y cuando un tercero viene a decirnos algo, es porque ya tú también nos has comunicado. Queremos ser íntimos contigo, síguenos hablando. Queremos poner en práctica, Señor, lo que es escucharte, observar en función de eso que hemos escuchado, y también esperar en ti para no precipitarnos y salirnos del tiempo perfecto que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Declaro que esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual se envió, y damos honra y gloria a Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo por la palabra de verdad, en la cual nos adoctrina y nos hace crecer en amor, en fe, en santidad, en alma, cuerpo y espíritu, para la gloria de Dios Padre.
Señor, bendigo cada uno de los oyentes, cada una de las personas que sacan tiempo para instruirse. Si alguien ha quedado con alguna duda, Señor, que pueda contactarse y preguntar, o si desea enriquecer, ahí queda la participación también después en el canal para que puedan hacerlo. Queremos poner a Cristo en alto. Queremos, Señor, que muchos escuchen la verdad, porque se cumple tu palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Declaro cobertura de lo alto sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, y que muchos puedan huir del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Les amo mucho. Recuerden, mi nombre es Erika Mesén y estoy al servicio del Señor por medio del ministerio Oseas 6:3. Bendiciones.